Hola, buena gente, gente guapísima. ¿Cómo estáis? Hoy domingo, día bueno del mes, que sabéis que hoy hay sorteo, sorteazo. Pero antes vamos a saludar aquí a la gente guapa, que tenemos aquí a Keiko haciendo vole con una campeona, a Loki detrás, esas dos cookies que hicieron el podcast conjuntamente con Eva y con nuestras otro montón de buenas cookies también el viernes. Ya lo tenéis en Twitch y en YouTube. Aquí tenemos a Naranjita, la que faltaba también. Reto Traficante, hola guapo. ¿Quién más tenemos por aquí? A Jack Pro. ¿Qué pasa, Jack? ¿Qué pasa, guapetón? Naveche también lo tenemos por aquí, el bueno de Naveche. El Axe también, el Axe de Collector. Sí, Collector, que no hace más que hacer compritas. ¿Quién más tenemos por aquí? ¿Quién más tenemos por aquí? El Tejón también está por aquí. Y Acel nos hace una super raid con 5 cookies más, con 5 riders de Acel. Hola, guapo. Gracias, guapetón. Y Doctor Who también los tenemos por aquí. Ahora, a gente guapísima que tiene canal, Eva va a hacer unas pequeñas promos a Naranjita, a Lokimara, Doctor Who, al bueno de Acel, que nos acaba de hacer una raid, y todos los que vayáis entrando, ¿eh? Pero bueno, yo voy a ir para adelante, que tenemos mucho especial. Pero antes de nada, antes de meterme con las noticias, os voy a mostrar lo que se va a sortear hoy. Lo sortearemos, como sabéis, nos solemos hacer el sorteo a mitad. Como los domingos tenemos dos secciones, sección de noticias y sección de compras, de unboxing. En ese pequeño espacio se vendrá aquí Eva con nosotros y haremos el sorteo de los dos juegos del mes. Figurat de PlayStation 5 distribuido por Selecta. Figurat 2 será para seguidores y subs del canal, ¿eh? Y el juego de suscriptores del mes será el Potion Permit, ¿eh? Las de distribuciones españolas. Eso de aquí un ratito. Primero vamos a hacer la sección de novedades, como siempre. Si viene Eva, hacemos el sorteo y luego enseñamos compritas, un montón de unboxing y cosas guapas. Y tenemos también aquí el bueno de Unraver. ¿Qué pasa, guapetón? Y Prime se nos resuscribe de nuevo. 3 mesazos. Gracias, Acel. Gracias, guapo. Ya sabéis que hoy hay sorteito bueno, el sorteo del mes del canal. Bueno, vamos allá, vamos a compartir cámara y vamos con las noticias de la semana, que ha venido la semana fuerte. Hombre, y Jack, 21 mesazos. Oh, 21, eres 21 mesino ya. Gracias, guapo. 21 mesazos el bueno de Jack. Madre mía, qué montón de meses, ¿eh? Qué montón de meses. Gracias, guapo. Gracias, guapetón. Bueno, hay muchos emojis nuevos, ¿eh? Bueno, vamos a ello. Vamos a ello. Ya me decís si la música está muy alta, si lo escucháis bien. La música o es demasiado fuerte o me escucháis a mí flojito, ¿eh? Vamos para allá. Vamos con la semanita. Bueno, este es un juego que se ha anunciado esta semanita del publisher, en este caso publisher Fulcrum, y lo va a distribuir en España Meridian Games, el VED. VED. Un juego muy singular, un RPG, que artísticamente está muy chulo, así tipo cómic, ya lo veréis. Va a salir para Switch y PlayStation 5. Ya se puede reservar en muchos comercios, ha sido anunciarse y reservarse. Y está bastante chulo, está bastante guapo. Además, se aleja bastante de lo que suele editar Fulcrum, que es sobre todo bastantes shooters en primera persona y juegos de terror. Hola Miguel, guapetón. Pues esto se viene este juego. Sale a final, en diciembre, a principios de diciembre. Sale retail en España. Como podéis ver, gráficamente bastante guapo. Primera vista frontal, al más puro estilo Dungeon Crawler. Y este RPG bastante original se viene este año, distribuido por Meridian, de la gente de Fulcrum, para PlayStation 5 y Switch en físico. Y aquí tenemos también alguno de Macarra. ¡Hola, guapo! Viejo pellejo. Y Somos Gaming también por aquí. ¿Qué pasa, guapetón? Bueno, aquí tenemos el Metal Slug Tactics, que ya se anunció hace un par de semanas. Salió el peor de aquel en Peace and Love, de aquellas Collectors, incluso Limited Run también hay Collector. Y estábamos esperando que se anunciara la distribución física sencilla en España. Ya se ha hecho eco, ya Meridian nos lo ha anunciado.
Va a llegar para PlayStation 5, creo que también Play 4 y Switch. Distribuida aquí en España por Meridian, así que no tenéis que acudir a retailers limitados. Podéis esperar a comprarlo en vuestra tienda de la esquina. Bueno, ya no es así. Ahora hay que irse a la Amazon, a la Fnac, al Game y poco más. Pero bueno, se distribuye aquí en España. Y tenemos también aquí el bueno de Poropo. Perdona si me dejo alguno, ¿eh? Vamos allá, vamos allá. La verdad es que este Metal Slug Tactics, que no han denegado aquí, nos dan un montón de keys. Pues este no la deniegan, no sé por qué. Con las ganas que le tenía a jugar. Bueno, igual lo compraremos digital para probarlo o esperamos a que salga físico, pero tengo muchas ganas. La verdad, tiene una pinta brutal. Además está detrás Dotemu, que suele hacer unos juegos muy muy buenos. Y la verdad es que lo que se ve, y para los que nos gustan los tácticos, tiene una pinta increíble. Dice si Dotemu la denegó. Eso me parece que Eva. Creo que sí. No sé si Dotemu o similar. No llegamos a los mínimos o lo que ellos pedían, ¿no? Algo así era. O directamente nos dijeron que no. Pero bueno, ellos se lo pierden. Bueno, vamos al anuncio de la semana de Retard Games. Ya sabéis, el publisher limitado, entre comillas, francés. Este Dungeon Drafters tiene buena pinta y el problema es que es otro juego pixel. Problema porque os acordáis que habíamos hecho 9 especiales de juegos físicos en pixel para Switch y ya se me está haciendo corto. Ya pronto de aquí nada igual hay que hacer un volumen 10. Este juego táctico con toques RPG se ha puesto en pre-order en Retard Games, edición sencilla, edición deluxe. Espero que Meridian, para los que no quieran comprar directamente la página de Retard Games, no lo traiga esa edición sencilla aquí. Pero de momento, que sepáis que esto ya se ha puesto en pre-order en Retard Games. Buena pinta, cartitas, táctico, por casillas, buen pixel. Pinta muy bien. No, Xbox Zombies Gaming, no. La Xbox se liquidó. No, la Xbox al final nos quedamos sin ella. Cuando pasaron al Only Full Digital, nosotros somos más de otra cosa. Y aquí tenemos también a bueno de Trocolilla. Hola, guapo. Bueno, como podéis ver, este Dungeon Drafters, la verdad es que está muy guapo. Muy chulo. Muy chulo. Y además no me lo esperaba, la verdad. Y conocíamos poquito de él. Y tenemos aquí a bueno de Colgadito por aquí del puerto. Hola, guapo. ¿Qué tal? El rey de la Switch. ¿Qué pasa, guapetón? Y aquí tenéis las ediciones, como podéis ver. ¡Ay, perdón! Se me ha olvidado que también sale para PlayStation 5, Switch. Luego tenemos esta edición Deluxe, que en este caso es muy interesante para aquellos amantes de las ediciones más completitas, que lleva, además de llevar la sleeve normalmente que llevan las ediciones Deluxe, y el póster, lleva el set de cartas del juego en físico. Eso mola un montón, la verdad. Las cartitas que estáis viendo, por ejemplo, que habéis visto en el juego, que las podamos tener en físico, eso es un plus al mismo precio que la edición sencilla. Creo que está muy guay. Un ayudo muy guapo. Bueno, vamos a un anuncio que ha molado un montón. La verdad es que nos ha gustado a muchos. El Anton Blast. El Anton Blast. Bueno, para muchos el sustitutivo o sustituto de del buen Wario. La gente de Fangamer, en un anuncio sorpresivo, porque hablábamos del juego pensando que no llegaría. Al final, esta semana, ha hecho un anuncio clarificando que lo van a sacar para el año que viene en físico. Y sí, van a abrir preorders para el año que viene en Switch. Parece que de momento solo Switch. El Anton Blast de plataformas Pixel, que pinta muy guapo. Y esperaremos al año que viene, conjuntamente con el Pizza Tower, que también anunciaron hace un tiempo, que de momento tampoco sabemos nada. Y a ver si la buena gente de Meridian, a ver si nos escucha, Meridian. Y se hace también con la distribución tanto de este Anton Blast como del Pizza Tower para distribución física en España. Ya sabéis que
Y el Kitty, el Little Big City, el Kitty, el Gatete, que se han hecho los derechos, ahora lo veréis. Se va a distribuir también en España, gracias a Meridian, también de Fangame. Este Anton Blast. Hola, Graiste, guapetón y Aniquese. ¿Qué pasa, guapos? Que te escuchan. Ojalá, ojalá. Así. A ver, son grandísimos juegos, ¿eh? El Anton Blast y el Pisa Tower también. Bueno, el G.I. Joe. ¿Te acordáis del G.I. Joe, no? Que todo el mundo estamos esperando. Bueno, por fin sale en digital. La fecha de salida es de aquí nada. O sea, no sé si ha salido ya. 21 de noviembre para Switch y PlayStation 5. Ya lo podéis jugar, ya podéis tantear este juegazo beat'em up de los buenos de G.I. Joe. Habrá que esperar a la edición física que Limited Run Games anunció y que tiene preparada sacar en su página web. No sabemos si será exclusiva de ellos total o solamente parcial, pero de momento ya la edición digital la podéis jugar a la de ya, a partir del 21 de noviembre. Hola, Odorono, guapetón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, guapo? ¿Cómo estás? ¿Cansadillo? Y bueno, muchas ganas, la verdad. Buenos días, Joe. Los que vimos la serie, teníamos los monigotes, los muñecos. El problema será si nos sacan una collector con algún muñequito de estos que vienen en blister, pues va a ser un problema no cogerla, ¿eh? Pero bueno, tiene buena pinta. A ver qué tal son las reviews. A ver si lo podemos también jugar en el canal. Traerlo al canal también, echarle una visual, jugarlo un poquito, a ver qué tal. Este G.I. Joe Wrath of Cobra. Bueno, ahora unas malas noticias. Vamos a hacer un pequeño inciso. Esta semana la buena gente de Tequila Works, este publisher español que está haciendo las cosas muy bien, que ya va a cumplir 13 años desde que empezaron, ha entrado en un proceso de acreedores. No sabemos si ha sido de manera voluntaria o obligada. Para quien no conozca, ahora hablemos un poquito de la ley. Pero antes de eso, para que veáis la situación extrema, que creo que es extrema porque es un estudio brutal, la buena gente de Tequila. Vais a ver, aquí vais a mostrar los juegos que han hecho durante estos 13 años, que no dejan a nadie indiferente, que han hecho juegazos, Tequila Works, con este Rime que dio la vuelta al mundo, que me gustó muchísimo, tanto en su versión de PlayStation 4 como Switch. Hola Gaby, buenas noches. Sí, Aniquese, vamos a ver, bueno, antes de hablar un poquito o de llorar antes de nada, vamos a primero a ver lo que se puede hacer, pero primero vamos a ver los juegos. Este Rime, no sé si lo conocéis, si alguien lo quiere, tiene posibilidades de ediciones físicas tanto en PlayStation 4 como en Switch. La de Switch se encareció un poquito, pero van apareciendo de vez en cuando unidades. Hola Pilder, guapo. Y a ver qué pasa. Primero vamos a ver los jueguecitos. Porque la gente ya está tirando la toalla de que si Tequila está acabada. Vamos a ver que todavía no hemos llegado a ese punto. Vamos a ver aquí el bono de Rime. Juegazo, por cierto, que lo jugué con Eva en PlayStation 4. Le gustó un montón. Fue uno... A ver, estos son de los precursores, esos juegos precursores que a Eva le entraron por la patata. Hablando bien y claro. Y le dieron bien a nivel sentimental y que le ayudaron luego a jugar. La patata es el corazón. El corazón, la patata que entendáis que es el corazón, a nivel sentimental, ¿eh? Que hay no la patatona, como dirían algunos. ¿Eh? El Rime. Otro juego interesantísimo y que también salió en físico. Este Dead Light Director Cuts. Juego que además salió en físico también. Creo que salió, no sé si llegó a salir en Xbox, pero sí en PlayStation 4. Esta Director Cuts, que había salido en Xbox en digital y luego se editó en físico. Es un juego baratito de inicio de generación de PlayStation 4. Este survival en 2D. Ver las diferencias de géneros. Realmente se mueven en géneros muy diferentes y lo hacen muy, pero que muy bien. Este Dead
Light, un juegazo, que a veces la gente olvida que es del estudio Tequila Works, de factura técnica muy buena. Como podéis ver, estamos hablando de un juego de hace 9-10 años, de casi los inicios de Tequila. Tequila va a cumplir 13 años como grupo creativo de videojuegos. Se mueve un despacio, es así. Bueno, te muestran un poquito en lo que es la escena, ¿eh? No es que sea despacio, naranjita. No es así de despacio. Pero te muestran un poquito para darle un poquito de... vamos a llamar... tragicomedia, ¿no? De Sexy Brutale, otro juegazo. Esas 12 negritos que en este caso de descubrir el crimen, ese point and click, que además salió en físico en España a través de Badland en PlayStation 4 y que también editó en físico en Switch a través de Super Rare Games. Otra aventura que también se alejaban de lo que estaban haciendo. Aquí cambiaron otra vez de tercio. Que conjuntamente fue un juego que trabajaron con el grupo francés Cavalier. Lo hicieron entre los dos equipos y sacaron un juegazo. Este de Sexy Brutale. Para muchos, quizá el juego top del estudio, ¿eh? Yo estaría entre Rime, y Deadlight. Aunque luego veréis que también han sacado otros juegos que quizá... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Dice Miguel que es buenísimo. Comparto. Además, es verdad que la edición de PlayStation 4, que fue muy escueta, que es cuando Badland distribuye en España, que luego se fue, ya sabéis, entró en esa vorágine y se fue al garete. Distribuyó unas cuantas unidades de la versión de Play 4 y está un poquito cara. También la de Switch, lamentablemente, para ser un juegazo, no tiene demasiada buena distribución. Bueno, pues no solo eso, se atrevieron con las VR. Y nos sacaron dos juegos. Uno fue The Invisible Hours, y los tenéis además en físico para PlayStation 4. Lo sacaron para las Oculus, también para PlayStation 4 VR. Así que se atrevieron con esta aventura. También para PlayStation 4 y la tenéis en físico. Para la gente que no lo sepa, The Invisible Hours es de la gente de Tequila Works. De Tequila. Y bueno, una que es, ¿veis? En inglés sería Groundhog Day Lake Father-like. Es el Día de la Marmota. Y la sacaron también en VR. Esta reinvención o continuación del clásico de Billy Murray, ¿os acordáis? De la película aquella del Día de la Marmota. Pues en este caso también la sacaron para VR y Oculus, también la gente de Tequila. Y la también tenéis en físico en España. Este juego, muy interesante. Este tengo que decir que no lo he jugado. Hablo por boca de otros que le gustó mucho. Día de la Marmota. Y para muchos, este guild que después de de ser exclusivo para Stadia, si no recuerdo mal, nos ha llegado físico, primero para Play, ahora para Switch. Este cookie juego de horror, que tiene buena pinta. A nivel factura técnica, este upgrade que han hecho como estudio de Guild, la verdad, nos falta por jugar. Creo que tampoco Eva lo ha jugado. Sí, este tiene pintaza, ni que sé. Tiene y además los tenéis disponibles a buen precio, tanto la versión de Play 4 como la de Switch. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Penúltimo trabajo del estudio, el penúltimo trabajo. Este Guild, la verdad. Y el último trabajo que ha salido totalmente terminado, y lamentablemente no tenemos edición física, relacionado con League of Legends, es el Song of Nunu. Hola Lola Saji. Es el Song of Nunu, que tiene una pinta brutal, que técnicamente quizá es su trabajo más redondo, que nos hemos quedado de momento sin una edición física.
Solamente lo podéis de momento jugar en digital. Y a Licini aquí la tenemos. Laudrono. Eva. Este son un 1. Bueno, esto es lo que Tequila durante estos 13 años que tiene como estudio nos ha sacado al mercado. Creo que si como estudio desaparece sería una gran pérdida, no solamente como estudio español, sino como creador de videojuegos, que creo que hacen unos trabajos impresionantes a nivel... Tienen un reconocimiento mundial muy grande y sería una pena realmente que al final desaparecieran. Pero bueno, antes de hablar de eso, vamos a hablar un poquito de lo que es una junta de acreedores. Entrar en un proceso de acreedores. Sí, es del LoL. Tiene relación con el League of Legends, Chaos Destiny. Sí, tiene relación con ellos, sí. Sí. Sacaron este juego de aventuras con la licencia de League of Legends. Este son un 1. Toda la razón, sí. Bueno, pues, a ver, yo he escuchado muchas cosas de que si ya han muerto, que... A ver, todavía no está todo decidido. El tema, os voy a poner por aquí, lo que si no sé si lo que sabéis que es un concurso de acreedores. Concurso de acreedores es cuando entras en la obligación de presentarlo, ya sea de voluntariamente o obligadamente, por algún acreedor que debas dinero, cuando tú no puedes hacer frente a ciertos cargos, ¿no? Ya sea pagar la nómina de los trabajadores, pagar a la gente que le debes dinero o Hacienda. La gente a veces cree que la Junta de Acreedores o el concurso de acreedores entras porque no puedes pagar las nóminas. La mayoría de las veces es porque no le puedes pagar a Hacienda. No ahí están los datos, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú cuando entras en un concurso de acreedores, lo que la ley te facilita es intentar llegar a un acuerdo para pagar en más plazo. Es decir, lo que la ley hace es, de manera obligada, intentar a consolidar o conciliar ese acuerdo para poder pagar nóminas, pagar a más largo plazo todo lo que debas, etc. Cuando no, al final, si no se pudiera llevar a cabo eso, entonces entraríamos en la más grave, que es decir que vender material o activos para sacar la pasta para pagarles a los que tú les debas dinero. Esperemos que no estén en esa situación. De momento no sabemos nada. Han entrado en concurso. Así que desde aquí habrá que ver cómo está el tema y si consiguen de alguna manera recaudar dinero y sacar la empresa adelante. Pero esto no es el fin. No han entrado en quiebra. De momento están en concurso. Hay muchas empresas que se salvan, aunque hay otras que se van al garete. Habrá que ver qué va a pasar, pero vamos, de aquí ánimo y esperemos que esto sea un bache, aunque seguramente muchos empleados irán a la calle o se habrán ido porque posiblemente ya no estén pudiendo pagar las nóminas. Ese es el gran problema, el gran dilema. Hola, Jeje, ¿qué pasa, Gobetón? Y Sesma también por aquí. Así que bueno, ese es el punto negro que tenemos en la semana y lamentablemente cada vez estamos más viendo que empresas interesantes y buenas del sector se están marchando, porque hay una crisis, pero no porque la gente no compre juegos. Es que hay demasiada empresa y a lo mejor necesitamos más, comprar más, pero no hay dinero, ¿verdad? Ese es el gran tema. Bueno, vamos a seguir. Sí, Naveche, es por ley. El concurso de acreedores, la gente se piensa que es que se decide así como así, no, es por ley, es normativa española que obliga a entrar a la empresa en el concurso, ya sea de manera obligada o voluntaria, dando más tiempo, más posibilidades y a la postre, si no se consigue, sería la posibilidad de ganar activos y ganar dinero vendiendo material o repartirlo entre ya sea trabajadores, es decir, vender material de la empresa para pagar las nóminas a través de vender material para dárselo a los trabajadores, acreedores, etc. Espero que no sea ese el punto que al final, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Otro de los anuncios de la semana, el Little Kitty Big City, que anunciaron la semana pasada la gente de Fangamer. Como os hablaba al principio, la gente de Meridian, y tuvimos aquí Somos Gaming, que nos dio esperanzas, gracias guapo, y al final sí que sí, Meridian ha anunciado esta semana de manera oficial
que nos trae este juego para Switch, juego del gatete, que tiene muy buena pinta. La gente está hablando muy bien del juego. Para muchos ser un gato o tener un gatete es brutal. Nos incluimos, además la nuestra también es negrita como esta. Y bueno, se viene para Switch. Creo que sale, si no me equivoco, para marzo del año que viene. Se ha listado para que el juego se haga físico. El bueno del Little Kitty, Big City. Además, un precio muy bueno, 30 y pico euros. Nada mal, nada mal. Buen precio. Tiene buena pinta, ¿no, GG? Tiene buena pinta, la verdad. Bueno, ¿os acordáis cuando se anunció en el Nintendo Direct? Mucha gente decía, bueno, ¿y este juego del gato qué? Pues resulta que es un buen juego. Había gente que se quejaba porque habían puesto un juego de otro gato. Y resulta que va a estar este mejor que el otro, el Strike. Hola, Diego, guapo. Último cartucho lo tenemos por aquí. En la curiosidad mata al gato. Dice Cosi que baneemos a todos esos. Naveche, no sé cómo estará la normativa, pero en teoría hay que repartir, no puede haber nadie que se quede sin. Según dice la normativa, concurso de acreedores sería para repartir los activos de manera eficiente. Naveche, de manera eficiente. Y creo que en eso estamos. Hay que mirarse bien la ley, pero bueno, ahora mismo meterse a fondo en eso, espero que no lleguen a ese término, Me llevé el gato al agua, dice Diego. Bueno, Caravan Sandwich, ¿os acordáis que salía físico? O pensábamos que saldría físico. Se había mostrado una carátula, pues sí. Tesura también ha confirmado de manera oficial la salida del juego para el año que viene. También creo que es marzo-abril. Para PlayStation 5 y Switch, del buen juego de Caravan Sandwich, que además Eva lo jugó. Tenéis una review en el canal de YouTube. Una review del juego que le gustó mucho. Tiene buena pinta. Este Caravan Sandwich. La verdad es que está muy guapo. No sé cómo rendirá en Switch. Pero bueno, pinta muy chulo. Y a Eva le gustó mucho. Y es Caravan Sandwich. No penséis que es de sándwich, de un sándwich de comida. Se ve que juegan con el tema de la arena y la bruja. Sandwich. Bruja de arena. Bueno, esto ha sido un anuncio brutal. Por fin, Locomotive. Locomotive llega a digital. Un juego que lo llevamos esperando hace 5 años. El point and click del asesinatos del tren, estilo Agatha Christie, Pixel, habíamos hablado de él en el especial de point and clicks. Por fin va a salir en digital y a ver cuándo, quién y dónde nos lo van a editar en físico. A ver que nos lo editen, por favor. Este Locomotive, creo que sale muy poquito tiempo ya. Sale el 21 de noviembre también para Switch y Steam. Así que ya sabéis, si queréis tantearlo antes de la salida física, esperemos que sea así. Locomotive. En el especial de Eva, de Cosi sale el juego. Dice Maite, varios trabajadores están buscando trabajo, no sé si serán colaboradores. Maite, seguramente, ya empezarán a deber nóminas, seguramente, Maite. Habrá gente que habrá pensado mejor irnos y cobrar. Ese es el tema. Es lo más normal cuando entra una empresa en concurso de acreedores. Tiene buena pinta, ¿verdad, Pilder? Y es un juego para Maite y tanto. ¿Tienes ganas Locomotive? A ver cuándo os pueden abrir las keys, Loki Mara. Y a ver si os dan alguna key y lo podéis jugar. Bueno, el Silver Axe. Bueno, el Silver Axe de Honest Elf Master Edition. Este seguramente que le va a gustar a Lax. Lax de Collector, este le va a gustar un montón. Un juego que lo ha anunciado Leoful, el publisher asiático que edita completamente en inglés. Portadas sin contraportadas en inglés. Este Leoful, juego pixel, plataformas acción, que va a editar, sale en diciembre, el 3 de diciembre creo que sale físico, para Switch, exclusivamente para Switch. De momento ya se puede comprar, preordenar en PlayAsia. Supongo que también llegará a Video Game Plus, la tienda canadiense. Este Silver Axe. ¿Te flipa el Axe? Pues bueno, esto se viene este añito. R, ¿qué pasa, guapo?
A ver qué tal. El Silver X tiene buena pinta. De Honest Elf. Ya veis, aquí la carátula. ¿Veis? Sale el 3 de diciembre. De aquí nada, lo tendréis físico en la calle. Y como veis, si bien es un juego, creo que es de Taiwán, Hong Kong, de ahí es la empresa de Liuful, pero editan completamente en inglés. Portadas, contraportadas, etc, etc. Bueno, lo nuevo que ha puesto en pre-order Limited Run Games, un juego para PlayStation 5, una película interactiva de Isle Tight Hotel. A ver, tiene buena pinta como película, no sé cómo será como juego. Lo podéis ya comprar, preordenar en Limited Run Games, en PlayStation 5. Esta película interactiva. Yo no soy de películas interactivas, lo he dicho más de una vez. Eva sí que algunas sí, pero yo no soy de este tipo de juegos. Aunque tiene su público, ¿eh? Tiene su público. Y aquí al menos, como veis, hay buenos actores. The Isle Tight Hotel. Juego que de momento solo a PlayStation 5 en físico. ¿A alguien le molan las películas interactivas? Creo que Cal, pero no está por aquí. Sí, se ve buena producción, hay buenos actores, Diego. Bueno, un juego que hablamos en el especial de juegos, el primer especial de juegos monocromáticos, perdón, que ya tenéis subido al canal de YouTube. Falta subir el segundo. Estuvimos aquí Eva y yo hablando de él, que Eva lo había jugado, le había encantado. Este In Stars Untimed, pues bueno, llega físico. Llega de la mano de Limited Run Games, que lo tienen ya a punto de abrir pre-order para PlayStation 5 y Switch. Un juego, muy buen juego además, que va a llegar, creo que es la semana que viene cuando abren el pre-order de este In Stars Untimed. Dice Naveche que desde Night Trap no juego una. Yo es que he probado alguna Naveche y me aburro mucho. Me aburro muchísimo. En serio, no puedo. Aunque sé que la gente le mola un montón, ¿eh? Dice, muchas no salen Castle Pirijuegos. Realmente el editor que ha apoyado más a sacarlas en físico ha sido Limited Run, que ya tiene un montón, ha sacado muchísimas películas interactivas. Se quedaron en el Bandersnatch, dice Chaos de Sneaks. Dice Miguel que se quedó en Fastamagoria. Ese tiene buena pinta, ¿eh? In Stars and Time. Bueno, el Rosan Camellia, juego de Nigoro, estudio japonés, conjuntamente con WayForward, que habían editado en físico la buena gente de Limited Run, que jugamos aquí en directo en el canal, ¿os acordáis? El juego de la visual de las hostias, de las tortas, de las bofetadas, que está muy bien. Tiene bastante acción, la verdad. Eva se ponía ¿Ya la visteis jugar a ella? Pues bueno, Super Deluxe Games lo va a sacar en físico, con idiomas, en Japón. Lamentablemente no será edición Super Deluxe, no será edición gordita, con cartas, con cajita recubrida de cartón, será edición sencilla. Muy mal, eso no mola nada. Pero bueno, que sepáis que si llegasteis tarde a la de Limited Run y esta es una edición más baratita, tenéis la posibilidad de importarla de Japón. Una bizarrada muy chula. Esta Rose and Camellia. Es verdad que a Maite le tocó la kit de las bofetadas. Dice Keiko, fatal, sí, Keiko. Nos han fastidiado bien, ¿eh? Dice Chaos de Sinix. ¡Buah! El Rosa de Guadalupe ha hecho videojuego. Lo estoy esperando súper fuerte. Sí, muy chulo, muy chulo. La verdad es que nos gustó mucho jugarlo. Y cuidado, que tiene combos guapos, ¿eh? Y tienes que hacer incluso contraataque, esquiva. La verdad es que está el juego muy chulo, muy guapo. Uy, tenemos aquí la guapa de las series. ¿Qué pasa, guapa? Aquí tirándose tiritos, Miguel y ella. El Rose and Camellia Collection.
Despera Drops. Bueno, Axis hacía tiempo que no nos sacaba una visual. Ya ha anunciado la nueva que va a sacar este año que entra, 2025. Despera Drops, nueva visual que acaba de anunciar Axis esta semanita pasada. Va a llegar en físico. Ya se puede preordenar en Axis Estados Unidos y a esperar que abran preorders en Axis Europa. Realmente entre IFI y Axis, también PQ están trayendo muchísimas visuals. Además también últimamente de Serenity Forge a través de Meridian. Algunas nos llegan traducidas, eso está genial. Despera Drops llegará el año que viene. Bueno, lo que viene ahora nos ha gustado mucho. Creo que también a las sedes le gustó. Un anuncio de un juego que hace 3 años pegó fuerte. Y no es ni más ni menos que el spin-off que va a sacar la gente de Marvelous Exit en Estados Unidos. El spin-off del Sakuna. Sí, el spin-off del Sakuna. ¿Os acordáis aquella niñita que plantaba arroz? Y después de plantar arroz se iba por esas laderas y esas montañitas a matar yokais, matar demonios japoneses. Esa Sakuna nos sacan spin-off. Se llamará Sakuna Chronicles, Kokoroagua and the Years of Creation. Así que esto es un plus. De momento se ha mostrado el teaser, el tráiler de presentación del juego. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Y a ver qué tal. Dice que llegó al último cartucho que lo dejó plantado. Que Miguel dice que la sede lo va a jugar. Aquí Eva dice que bienvenida a todo el mundo que venga, que hay gente que empezó hace poquito a jugar. Sí, todo el mundo es bienvenido aquí, siempre. Bueno, pues un juego más de Sakuna. A ver qué tal. Aquel juego dio bastante fuerte. Y a ver qué tal es el spin-off. Hola Eli, gracias guapa. 6 mesazos con nosotros. Gracias guapetona. Por esa sub. Sakuna. Bueno, otro anuncio. Yamtix también, gracias guapo, 10 mesazos. Gracias guapetón. Gracias guapo. Bueno, el creador de Patapón, se había intuido, decían que posiblemente estaba trabajando en algo. Bueno, pues ya tenemos aquí el juego que es, el tráiler. El Ratatán. No es Patapón, es Ratatán. Un juego que va a sacar él con su estudio. Y la verdad, genial. A ver al final que si se puede sacar en físico. Ojalá. El Ratatán. Para muchos un anuncio espectacular que esto llegue del mismo creador de Patapón. Y además, como podéis ver, podría ser Patapón 4, no sé. ¿A vosotros qué pensáis? ¿Que hay mucha diferencia? La verdad es que tiene buena pinta. Y por lo que parece tiene el juego muy avanzado, muy avanzado. Este Ratatán. Este que seguro, ¿verdad, Diego? Sí, muy chulo. Qué juegazo. Tiene muy buena pinta, Ratatán. Bueno, antes de esto voy a enseñar una nueva página limitada de creación. No teníamos bastantes páginas limitadas de juegos en físico. Esto acaba de una tienda llamada Physical Manía. Tal como suena, os lo voy a pasar por aquí, por la gente que esté interesada. O si se quiere dar de alta, lo voy a pasar aquí. Y a ver dónde lo puedo escribir, que aquí no me deja. Esta página, que de momento solamente nos han puesto el mail,
y el país donde está localizado, porque tienen intención de sacar en físico estos 3 juegos. Hola Stone Roses, muy buenas noches. Y Lax también se nos suscribe con Prime, gracias guapo. Gracias Lax, gracias guapetón. Que además es el miembro número 1 del canal de YouTube. Doblemente gracias guapo. Que acaba de activar miembros, le hacía ilusión. Así que también hay miembros en el canal de YouTube. Bueno. Esto se acaba de salir esta semana. Lo único que sabemos es que hay una nueva página, Physical Manía. Posiblemente sean o pertenezcan al conglomerado, al grupo pertenecientes a Kuwait Studios, el publisher brasileño. Y dicen que van a sacar en físico el Top Races Collection, el Glover en Play 4, que ya había salido en Switch en Limited Run, y el Rise Dragons Neo, un juego de nueva creación muy a lo Neo Geo, un juego muy chulo de lucha pixel. Dice Diego último, entonces relax. Vamos a ver. Bueno, no sé a ver qué pasa con esta página, pero si se la quedan ellos, esto sería lamentable si no hacen bien. ¿Por qué? Porque esto es lo que aún no ha salido, que es el Rise of the Dragons Neo para Switch, que quieren sacar ellos en físico. Muy a lo Neo Geo, muy a los Kino Fighters, tienen una pinta muy guapa. La gente del sector y amantes de los juegos de lucha se han quedado bastante ilusionados con este juego. Bueno, en fin, la verdad, lo hemos hablado entre nosotros, en gente del sector, pensando, a ver esta página dónde es, porque como sea una página brasileña y nos tienen que enviar a España, a ver dónde están afincados esta buena página, ¿eh? Este sería uno en Switch. Luego tenemos el Glover, que ya había salido físico, este remaster para Switch, lo sacó Limited Run, este juego original de Nintendo 64. Van a sacar, en principio quieren sacarlo para PlayStation 4, PlayStation 5. Glover, el del guantecito manejando la bola. Y bueno, ¿qué es lo que se ve? Es un juego de Nintendo 64 con un poquito de mejora de texturas y poco más. Y luego el Collection del Top Racer. Los juegos Top Racer, los clásicos, con todos los juegos que llegan para PlayStation 5. Esto en principio es lo que tienen intención de sacar esta gente. Interesante es más el Dragons Neo, que tiene muy buena pinta en Switch. Pero habrá que ver dónde son y qué quieren hacer, porque simplemente lo que han hecho es que nos apuntemos en la wishlist el país de origen y pues si queremos que saquen esos juegos en físico. Dice Chaos Denix que tiene... Si te viste los podcasts, pues has visto poco. Sí, hay una comunidad muy guapa de cookies aquí, de las chicas del canal, la verdad. Van a top, son muy top coleccionistas, ya lo verás. Bueno, pues vamos a uno para un juego de EVA. Un juego de EVA que va a llegar en físico, el Sugar Dew Island. Bueno, otro más que llega para el año que viene. El mismo estudio creador del juego ha sacado las carátulas. No sabemos quién lo va a editar, sabemos que va a llegar físico. Han mostrado las carátulas que va a llegar el año que viene en físico y en digital. El Sugar Dew Island. Juego, como podéis ver, muy cozy, farming, un juego que Eva lo estaba esperando y encima sale físico, pues más que más. Mola mucho naranjita, sí, muy chulo, muy chulo. Eva pegó, me acuerdo que estaba trabajando, ella, y yo también trabajando en algún especial en la mesa, y pega un chillido, digo, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y era que había visto una noticia, porque ella es, si la tenéis que ver, es que ella trabaja y a la vez está mirando noticias de videojuegos. Es, ¿cómo se dice? Vamos, que puede estar haciendo dos tareas. Es multitasking, multitarea.
Y pegó un chillido. Yo pensaba que había pasado algo. Es que vio anunciado esto, que anunciaba el estudio que iba a salir físico. ¿Eh? Y chateando a la vez, es verdad, es multitasking. Bueno, el Double Dragon Collection. Diréis, ¿por qué sale el Double Dragon Collection aquí ahora? Ya ha salido ya. Sí, polifacética, sí, GR, polifacética. Sí, y mucho además. Hace millones de cosas y a veces no tiene bastante. A veces hace 3 cosas a la vez y dice que se aburre. Y no me río, no es broma, no es broma, que es de verdad, es de verdad. Es que me río, pero es que es así. Dice Diego que solamente puede mascar chique cuando está sentado. Bueno, a ver, interesante de esto es que ya sabéis que se puso en pre-order una collector con las figuras de acción de los Double Dragon en Limited Run Games. Hará cosa de 4 meses, 5 meses. Se agotó. Además había un periodo de pre-order que ya es imposible comprar esa. Bueno, pues hace un par de días, 3 días, 4, no sé los días, se hizo oficial la salida a través de Clear River Games que van a sacar esa collector en Europa. Hasta aquí bien, ¿no? Bueno, pues vamos aquí a Game. Vamos a Game. Game, no sé qué está pasando con Game. Parece que ha vuelto con ganas. Está comprando un montón de franquicias o haciéndose con un montón de derechos de distribución exclusiva en España. Y esta es una más de ellas. Double Dragon. Se ha hecho con los derechos para distribuir en España de manera exclusiva la collector que va a salir con Peggy del Double Dragon. Es decir, con las figuras de acción, con los llaveritos de los cartuchos, los acrílicos, etc, etc, que en teoría sale a 31 de enero de 2025, se puede reservar por 10 euros. Eso sí, el precio es un 30% más caro. 30 euros, no es que sea más cara la versión en game, supongo que 5 euros más. Es que la versión de Estados Unidos, la que nosotros preordenamos, eran 99 dólares, eran unos 96 euros. El IVA, me acuerdo, el IVA, y lo metimos en un pack con varios juegos más envío, haced que nos salió, el IVA eran 115, 114, 115, más o menos. Prorrateando el envío nos salió a 118, 119 desde Estados Unidos. Aquí son 12 euros más. 12 euros más comprándolo en origen, aquí. Se han pasado 3 pueblos. Se han pasado 3 pueblos. No sé dónde sale ese factor de 30% más aquí, esa edición, más que en Estados Unidos. Hubiera entendido un 10%, pero un 30% no. Evil, son 30 euros más que la original americana. 130 euros. Un buen sablazo. Eso sí, a ver. Está muy guapa. Los amantes como un servidor. Yo estaba dudando si cancelar la de Limited Run, que ahora se puede, a través. Ahora, desde que implementaron el Parper Dat, es una empresa que gestiona sus envíos. Puedes cancelar en todo momento cualquiera de los envíos si no ha entrado en fase de final del último mes, creo que es, para enviar. Antes de eso, tú puedes cancelar cualquier ítem por separado, si está en un paquete o todo el conjunto, y eso facto se te devuelve el dinero por el medio que pagaste. Como si fuera Amazon, igual. Igual que Amazon. Funciona ahora mismo Limited Run como Amazon. Y estaba tentado en cancelarla, pero claro, es que estamos hablando de 30 euros de diferencia, es mucho dinero. 30 eurillos. Hola, Dalbert, ¿qué pasa, guapo? Es bastante fuerte la diferencia, pero bueno, que sepáis que esto sale en Europa y para coleccionistas y amantes de Double Dragon está muy guay. Además, las figuras de acción vienen en blister. Aquí no se ve bien. Vienen en unos blisters muy chulos, como los juguetes de acción de la época. Dice, ¿no iba a salir un DD en 3D? Sí, pero eso saldrá más adelante, Martín Violeto. Estamos hablando del Collection. Ese que tú comentas, de momento está trabajándose en él.
Va a salir en digital y ya veremos quién si sale en físico o no. Supongo que sí. Supongo que Arc System Works, que estaba trabajando en el proyecto del Double Dragon Beat'em en 3D, supongo que a futuro lo sacará. Tenía buena pinta. Dice que cancele, dice si descancela, si comprará en Amazon FR cuando baje. Pasa que, Sedes, hay malas experiencias con Amazon, sobre todo Francia. Cuando son colectos te las envían como el culo. Y luego para devolverlas es un Cristo. Es bastante chungo. Ese es el tema. El tema de collectors puede salir uno escaldado. Dice Evil, no pillaré por espacio, pero está muy chulina, está muy guapa, muy guapa. Sí, sí, Evil. Vitorio dice, hola, buenas, Vitorio, ¿qué pasa, guapetón? Bueno, vamos a otro juego que mola un montón, que va a llegar el año que viene. Y en este caso es de el publisher PQ. Nos ha anunciado que tienen esto atado, el Kusan City of Wolves. Este Hong Kong Massacre Pixel, que tiene una pintón, tiene un pintón enorme de Twin Stick Shooter. Qué guapo es. Esto llegará para Switch y PlayStation 5 el año que viene. Dice que compró el juego japonés y le venía una carpeta de ilustración muy chula del Double Dragon. Ostras, qué guay. El Rise of the Dragons, a ver, Evil, a ver. Normalmente casi todo lo que tienen editado PQ acaba llegando el 90%, el 95% en físico. A ver qué tal. Este seguro que llega, ¿eh? El que estamos hablando aquí en pantalla, este seguro que llega. Este Kusan, que tiene muy buena pinta también. La verdad es que sí. Kusan City of Wolves. Es como un Hong Kong Massacre vitaminado. Hola, Novo Loco. ¿Qué pasa, guapo? ¿Cómo estás? Aquí estamos con novedades. Bueno, ¿os acordáis del Postal, no? El Postal. Brain Damage. Hay mucha gente que le ha hecho un damage terrible porque se ha agotado. El juego de Super Rare que se puso a la venta el jueves se ha agotado la sencilla. Ha habido algún momento que ha vuelto a stock un 2% y ha vuelto a irse al catatum. Si a alguien le interesa, hay de la tripleta. Y puede ser que en algún momento ese sold out de la sencilla, mientras haya tripleta, puede estar en stock. Echarle una visual. Si os interesa el juego en físico. Porque esto tiene carne o tiene pinta de especulación brutal. Es un juego, como podéis ver, es un Postal. Un juego muy gamberro. Pero muy gamberro. Tiros al culo, mucha sangre, mucho humor negro, humor sangriento. Y esto tiene pinta de, sobre todo a nivel americano, USA se ha volcado de lleno. De hecho, hay varios streamers que lo han anunciado allí. Y cuando los americanos se meten de por medio, agotan lo que sea. Y luego ya sabéis lo que pasa. Dice Sedes que ya hay a 130 euros el primer vendido en eBay. habiendo la tripleta de stock. Habiendo la tripleta de stock y ya están vendiéndose en eBay. Eso es como Nuevo Loco, está todo muy loco. De hecho, mira, vamos a ir a la tripleta. Aquí Super Rare. Aquí. Y lo tenéis. También tenéis la opción de PlayStation 5, que aún queda algo de stock. Tenéis el sold out, pero veis aquí tenéis la tripleta, que sale a 130 más envío y aduanas. Ya un 34%. Ha bajado un 15% estos últimos días la tripleta, ¿eh? Estará al loro. Esto en una semanita se fulminará. No sabemos el juego que va como tercero. Y sabemos el segundo cuál va, que es el The Mortuary System. Es aquel juego tan guapo que jugamos de la morgue, Eva y yo aquí. Eva sobre todo, que le dio unos sustazos aquello de hacer la autopsia, ¿os acordáis? Al cadáver, y luego los fantasmas que aparecían, los sustos que nos daban. Está disponible todavía.
y el tercero que no sabemos. Si alguien lo quiere, que sepáis que esto aún se puede comprar, pero bueno, no tardará mucho en... Tenía toda la pinta de que se iba a agotar. Bueno, un juego que acaba de salir en Play 5, el Poppy. Bueno, la gente de Maximum Games abrió hace 3-4 días el pre-order en Estados Unidos. En Video Game Plus ya nos dieron la pista que iban a sacarlo en físico. Maximum Games, el editor italiano, que está expandiéndose, se ha quedado con todo el material de algún publisher que murió, como Merge Games, se ha quedado todo el material, está creciendo un montón. Y este juego de terror, con este collection del Poppy Playtime, el collection con esos juegos de Poppies, de los muñecos de terrorcito, va a llegar a Switch. Va a llegar a Switch. De hecho, ya se ha listado en Amazon UK y también Amazon Francia, que esta tarde también ha puesto las sedes, que también se ha abierto pre-order allí. Pero ya se había abierto pre-order en Amazon UK y en Video Game Plus. Así que de aquí nada, supongo, quizá Meridian nos abrirá el listado en España para poder comprarlo también para Switch. Este collection de los Poppy Playtime para Nintendo Switch. Los buenos Poppies. Hombre, el abuelo gamer nos sigue. Hola, guapo. Dice Eva que ya era hora. Gracias, guapetón. Me había escapado. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, About It, lo nuevo de Obsidian. Va a llegar físico. Hombre, un juego, por Dios, que va a llegar físico para Microsoft Xbox One. Y va a llegar la edición Premium Edition, Steelbook. Ahora, preparaos la dolorosa. Una edición muy chula, con Steelbook. 100 euros. 99,99 euros. 100 eurillos, 100 eurillos. 100 eurillos de nada. Así como no, dice Macarra, no vamos a jugarlo en el Game Pass los que tengan. A ver, la verdad es que es un juego que me encantaría jugar, ¿eh? Me encanta Obsidian. Es un estudiazo, ha hecho juegazos siempre. Me encantaría jugarlo. Pero claro, supongo que a la gente que, y más la gente que ahora mismo está en Microsoft, acostumbrada a pagar poquito, le presentas esta edición a 100 euros y dice, ¿dónde vas, loco? 100 eurillos. ¿Eh? ¿Te ha jodido un hacker el abuelo? ¡Ostras! ¿Has podido recuperar las cuentas? Madre mía. Está a la orden del día el tema este, ¿eh? Ya ha pasado muchísimos compañeros. De hecho, a Eva os lo tenemos que decir. No sé si lo puedo decir, Eva. Hace 2 días lo intentaron con nosotros. Intentaron por Instagram, por email y luego por Twitter. No sé cómo sabéis cómo funciona esto. Te mandan contratos, acuerdos increíbles económicamente, interesantes, para firmar, para tal y tal. Todo patraña, todo patraña. Si se te ocurre pinchar el link, ya la cagaste, burlancaste. Lo perdiste todo. Así que lo han intentado con nosotros en nada, en 2 semanas varias veces. Así que, ojito, compañeros y compañeras que estéis ahora recibiendo mails. De hecho, nosotros hemos decidido no contratar nada ni aprobar nada a través de mail. Nada. Da igual, aunque sean buenos. Está la cosa muy peliaguda. Está la cosa muy mal. Como para ahora que te jodan después. Porque además nosotros no vivimos de esto, al contrario. Si nosotros tenemos que pagar por... Pero nos darían por culo lo invertido aquí en horas, ganas, tiempo, felicidad, que nos tiraría abajo todo, ¿eh? Hola, Kira. ¿Qué pasa, guapo? Bueno, ahora vamos con otra noticia mala. El Cow de Kangaroo. El Cow de Kangaroo ya se ha listado en Amazon Francia, pero se ha listado para mal. Se ha listado el pre-order para salir en un zip
en un Code in a Box. Otro más que se suma. Así que los que queráis el juego en físico, supongo que lo que quede en stock en los retailers es lo que va a quedar. Se va a sustituir por un Code in a Box, una cajita y un codiguito dentro. Otro más. Otro más. Cow de Kangaroo. Además, este sale el 22 de noviembre, así de aquí nada. De aquí nada se sustituye por un Code in a Box. El Cow de Kangaroo. Vaya, entre los Code in a Box y los hackers nos tienen contentos. Dice Naranjita que no le manda nada porque no miro los emails. En fin. Así que ya sabéis, si os interesa el juego, no es un juego caro ni mucho menos, pero si lo queréis en físico, a por él. Tienes 35.000 sin abrir de mails, macarra. Oh. Bueno, el Graven que jugamos en el canal, que ha salido en Limited Run en Play 4, también se ha distribuido en Europa en Play 4, a pesar de que era exclusivo UK. Pero es multi 3, viene el español por contraportada. De hecho, lo hemos comprado en Amazon. Alguna unidad que quedaba. A veces le llegan unidades de Amazon UK a Amazon España. La versión PlayStation 4 es europea, aunque solo se ha distribuido allí. Bueno, pues se ha listado. Ya sabíamos que iba a salir. Pensábamos que iba a salir. Lo que pasa que se iba retrasando. Se ha listado en Amazon Francia este juego para Switch para el 25 de diciembre. También de Fulcrum. El bet se acaba de hacer oficial. La salida en España. Esperemos que este también se haga. Un buen juego, un buen boomer shooter en tercera persona que está bastante guapo, nos gustó mucho este juego de Fulcrum. Y 3D Dale Realms, de la gente de Duke Nukem Forever, Duke Nukem, el equipo de Duke Nukem, este Graven, del mismo estudio, va a llegar a Switch también en físico. A ver si no se queda fuera de España y también llega aquí. El Graven. Y bueno, y ahora para acabar, a ver qué opináis de esto. ¿Peligra o no peligra los juegos en consolas? Porque el increchendo de los juegos de móvil empieza a ser preocupante, pero para bien, para ellos, claro. Bueno, este juego, el Infinity Nikki, lo tasan o lo analizan o lo ven como un juego Disney clásico asiático. Un juego que va a salir para PlayStation 5, PC y móvil. Ya sea Android o Apple. Tiene muy buena pinta. La verdad es que está muy chulo. Aquí muestran un poquito de gameplay. Se ve brutal. Es un juego free to play. Además es un juego free to play. Con algunas compras dentro de la app del juego. Este juego en principio... no creo que no hay fechas. No sé si llega de aquí nada al año que viene. Pero ha gustado bastante lo que se ha visto. Como podéis ver, de factura técnica increíble. Y si esto se ve semejantemente bien así en el móvil, es para hacerse un pensamiento. Bueno, de hecho, ya vemos que hay móviles hoy en día que multiplican por 8 lo que ofrecen a Switch. Pero veis cómo es el juego, plataformas, acción, magia, puzzles. Habrá gachapón, seguramente, seguramente, pero si es un gachapón leve, como le pasa al Genshin Impact, por ejemplo, que es un gachapón leve que tú puedes jugar y que te van apareciendo personajes, no tienes que pagar nada, me parece bien. O sea, es dentro de lo que cabe, que quiera pagar algo, que pague. Pero el Genshin Impact nunca pagué nada, y lo disfruté, le eché más de 300 horas o 400, no sé lo que le eché al Genshin Impact. Y sigue el juego avanzando, más misiones, modo historia. Se llama Little Nicky. A ver, lo pongo por aquí. Infinity Nicky. Martín, Infinity Nicky. Infinity Nicky. Infinity Nicky. Es el juego.
Es free to play, sí, Martín Bleto. De hecho, ya muy poquitos juegos de móvil, aunque salgan en PC y PlayStation, ya te paga algo de entrada. Comprar, me refiero al juego. Luego a lo mejor comprarse la app, sí. Y el siguiente, a ver qué pensáis, que esto ha dado más de hablar, es este. El juego que ha hecho Timmy con Capcom, el Monster Hunter Outlanders. Esto es exclusivo móvil. Se ve así. Es exclusivo de móvil, Android y Apple. Monster Hunter Outlanders. Si esto se ve así y se juega así como vais a ver, cuidado. El móvil está entrando de lleno en la ecuación de los jugadores, ¿eh? Sí, naranjita, está muy bien hecho. Sí, sí, sí. Es que cuidado, que los móviles hoy en día pensamos en un móvil, en un aparatejo que da datos y tal, pero los móviles, la mayoría ahora que ya valen muchos 1000 euros, 1500, 1300, multiplica por 20 lo que sería una Switch, por ejemplo, ¿eh? En tu móvil no se verá así, GR. En un móvil de la NASA, no sé, pero en un móvil de última generación sí, la vez. Claro, que un móvil de última generación está entre los 1300 y 1500 euros. Exactamente. Es lo que dice Diego, es que procesan fuertemente bien, ¿eh? Procesan muy fuerte. Bueno, pues hasta aquí lo que serían las noticias. Y ahora vamos al sorteo.